Gracias por estar en esta sección Contraste de Observatorio, dedicado a analizar la relación México-China a propósito de la visita del presidente del gigante asiático, Xi Jinping, la semana pasada a nuestro país. Ya están en nuestro estudio nuestros invitados, dos expertos en la materia, el embajador Eugenio Anguiano, el doctor Enrique Dussel Peters. Vamos a ver una cápsula sobre el tema que nos ocupará esta noche y regresamos ya a nuestra conversación. Contraste. El presidente de China, Xi Jinping, realizó una visita oficial a México del 4 al 6 de junio. El país asiático es la economía emergente más vigorosa del orbe. Con sus más de 1.300 millones de habitantes, representa el 20% de la población mundial. Su Producto Interno Bruto abarca ya el 8% de la generación de riqueza a nivel global y en su territorio se produce el 17% de la electricidad del mundo. Además, como acaba de señalar el semanario británico The Economist, entre 1981 y 2010, China consiguió sacar de la miseria a 680 millones de personas, de tal forma que la tasa de pobreza extrema se redujo del 84% en 1980 al 10% en la actualidad. No obstante, no todo son buenas noticias, pues China es el principal país, en lo individual, emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Así, desde el punto de vista económico, político y medioambiental, China es una de las grandes naciones de cuyo desempeño y decisiones dependerá en buena medida el rumbo del planeta en el siglo XXI. Con China, México tiene una relación económica creciente, a grado tal que es nuestro segundo socio comercial, solo detrás de los Estados Unidos. A China, el año pasado, México le compró mercancías por un valor de 57,000 millones de dólares y les vendimos 5,700 millones de dólares. Es decir, por cada $10 que compramos de China, vendemos solo $1. Si China es un protagonista geoestratégico, ¿cuál debe ser la política de México hacia el gigante asiático? ¿Cómo establecer una relación constructiva de mutuo provecho? La relación con China es el tema de nuestra sección Contraste. Pues ya lo ven, estamos aquí con nuestros invitados, Enrique Dussel, director del Centro de Estudios China-México, el CECHIMEX, de la Universidad Nacional. Gracias por atender a esta convocatoria. Embajador Eugenio Anguiano, uno de pues los pioneros en materia de relaciones diplomáticas de la era actual, digamos así, de relaciones bilaterales entre México y China. Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, pues entremos en materia, un análisis de lo que significa esta visita. Quizá valdría la pena ubicarla en un contexto histórico de relaciones bilaterales que no ha sido lineal ni necesariamente armónico, embajador Anguiano. Un contexto histórico bilateral, pero también global. Viendo ese dato que daban en la introducción de que entre 1980 y 2010 cambió tanto la pobreza en China, se redujo tanto. 680 millones de personas. Si nos vamos más atrás, que fue 40 años, en 40 años, que fue cuando hace 41 años que México y la República Popular entablaron relaciones diplomáticas, esas 4 décadas son todavía más dramáticos los cambios. No solo en lo económico, en China, en México también, sino en lo político y social en ambos países y en el entorno mundial. Cuando nosotros empezamos los primeros 10 años de relaciones con China, China era un país que buscaba la autosuficiencia económica. No era autárquico, pero no compraba más allá de lo que podía vender corrientemente. Estaba saliendo de la revolución cultural proletaria. Todavía muchos países en el mundo lo consideraban como un peligro para la estabilidad interna de sus propios países, porque había competido con la Unión Soviética por liderazgo, lo que podríamos llamar el proletariado internacional, o el internacionalismo proletario, mejor dicho. Y en fin, era un país que apenas se había estratégicamente acercado a Estados Unidos para contrarrestar a la Unión Soviética. Ya eso era una contradicción. Bueno, de eso ahora hay cambios enormes.
Sí, porque mira, en las estadísticas, en fin, es muy fácil, yo te diría, tratar de definir una serie de aspectos, ¿no? Es decir, el PIB per cápita ha crecido en estas 3 décadas en China en poco más del 10% anual, pero lo que llama la atención cuando uno visita China, yo tengo menos tiempo, gente, analistas y conocedores como Eugenio, mucho más tiempo, realmente de un par de meses a otro par de meses, la dinámica es espectacular, ¿no? Es decir, digo, en cosas chuscas, si tú quieres, de temas como líneas de metro nuevas de un trimestre al otro, ¿no? Pero yo te diría, además China es cualitativamente diferente a muchos de los países que conocemos, ¿no? Es decir, el Partido Comunista hoy en día en China es muy significativo. El sector público, con toda su complejidad, léase el gobierno central, provincias, ciudades, municipios, siguen siendo, yo diría, omnipresentes en la política, en la economía, en el comercio, en la inversión extranjera de China, América Latina, México, etcétera, ¿no? Y yo te diría también en la relación con México, es bien importante que ya tenemos, uno diría, un matrimonio bastante maduro, ¿no? Es decir, como planteaba Eugenio, pues ya en 1972 los dos países iniciamos con una relación, mutuo reconocimiento, que ha tenido divorcios y ha tenido romances, y yo te diría, pareciera que hoy en día quisiéramos entrar en un nuevo romance, pero no hay que olvidarnos que hemos tenido varios desencuentros y divorcios fuertes, ¿no? Yo, a ver, siguiendo esta línea de análisis de lo que ha cambiado el mundo y los dos países, si uno sigue, digamos, la periodicidad de historiadores como Eric Hobsbawm, que fijan el fin del siglo XX con el derrumbe del muro de Berlín, hubo quien aventuró el fin de la historia y desde los Estados Unidos, incluso el presidente Bush padre llegó a decir, pues ya lo que habrá será democracia y economías de mercado, y aquí nos instalamos todos. Y digamos que en ese programa un poco se instaló México en su estrategia de firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero no fue el fin de la historia. El mundo ha cambiado mucho y se desplomó el bloque soviético, pero China emergió con una fuerza quizá imprevista en aquellos años y ya es un referente de toda decisión internacional. Con esta China tan potente, con un México que lleva 30 años sin crecer prácticamente al 1% en términos de su producto per cápita, 10 veces menos que los chinos, ¿cómo evaluar este nuevo encuentro? Yo lo vería poniéndolo en forma muy sistemática, muy esquemática. Uno, cuando México y China establecen relaciones diplomáticas, la posición política e en cierto grado ideológica de los gobiernos mexicanos era muy distinta a la de China. Por eso fue tan cuidadosamente trabajado el comunicado conjunto que se hizo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York entre García Robles y Juan Hua, un diplomático chino muy connotado, igual que Alfonso García Robles, en el sentido de dar un documento esencialmente político para tranquilidad fundamentalmente de los círculos políticos internos de México. Y los chinos revivieron con ese comunicado, utilizaron lo que 20 años atrás se había llamado la línea de Bandung, que es una línea casi neutral, sin llegar a esos extremos, de establecer relaciones de Estado a Estado y no las ideológicas. Ahí entraron los 5 principios de coexistencia pacífica, uno de los cuales muy importante era muy importante para el consumo interno mexicano, de que no habrá subversión ni intervención en los asuntos internos de cada parte. Eso refleja un momento histórico en el cual todavía estaba la Guerra Fría. La caída del socialismo real en Europa nadie la imaginaba, mucho menos la desaparición de la Unión Soviética. Entonces, por eso los primeros 10 años, la primera década de relaciones sino-mexicanas, en ese contexto todavía de Guerra Fría, fueron muy favorables para un entendimiento eminentemente político.
que nos redituó ganancias económicas por la sencilla razón de que China no estaba abierta entonces a la economía y mucho menos estaba pensando en una reforma interna que la llevara a la economía de mercado que tiene hoy en día. Entonces, ese es un esquema. Si lo vemos con lo que ha pasado ahora, 40 años después, pues la situación es radicalmente distinta, excepto en dos cosas. Una ya la mencionó Enrique. Justamente el derrumbe del socialismo real y la desaparición de la Unión Soviética hizo pensar a los líderes chinos en qué tanto iban a meter reformas. Y lo que hicieron fue continuar, a pesar de las resistencias internas que había para las reformas económicas y la apertura, pero por otro lado echar marcha atrás a cualquier posibilidad de cambio político. Y ahí el Partido Comunista, que siempre dirigió ese país, la República Popular, ratificó no solo su presencia, sino la consolidó y la amplificó. Aquí no vamos a hablar de reformas políticas, señores. Aquí las reformas políticas no son multipartidos ni elecciones directas. Aquí vamos a seguir nuestro propio camino. Eso fue lo que hicieron. O sea, cambió todo menos ese aspecto, ¿no? Enrique, permíteme hacer una pausa para, después de este recorrido histórico, hacer un primer balance de este encuentro y qué nos dice. Vamos a hacer una pausa, ya lo ve, estamos hablando de las relaciones México-China con dos conocedores, el embajador Eugenio Anguiano, el doctor Enrique Dussel. Una pausa, continúe con nosotros, volvemos en unos segundos.